El carnaval era mi legado, un extenso laberinto de colores, luces y sueños construido a partir de toda una vida de esfuerzo. Desde el olor de los churros fritos hasta el estridente silbido de la noria, todo estaba cuidadosamente pensado para transportar a los visitantes a un mundo de maravillas. A mi hija Carmen, de 16 años y rebosante de una mezcla de actitud y dulzura, le encantaba pasear por el recinto. A menudo la observaba desde lejos, con su larga cabellera ondeando mientras charlaba con los trabajadores o probaba los coches de choque con sus amigos. Fue Sofía quien sugirió la Casa de los Espejos. Algo nuevo, algo emocionante, había dicho, con esa voz que tiene ese encanto especial que hace que todo suene a buena idea. Yo la seguí, y pasé meses trabajando con artesanos para crear algo que fuera realmente la pieza central del carnaval. Y valió la pena, cuando los primeros visitantes atravesaron el laberinto de reflejos interminables y formas deformadas, supe que teníamos un éxito. Las risas y los gritos que resonaban en el interior eran prueba suficiente. Lo que no esperaba era cuánto tiempo empezaría a pasar Sofía en el carnaval. Para ayudar a vender entradas, dijo, con su sonrisa desarmante. Al principio, no le di mucha importancia. Era encantadora, incluso magnética, y los visitantes la adoraban. Pero a medida que pasaban las semanas, empecé a notar sutiles cambios en su comportamiento. Se quedaba más tiempo del necesario, sus explicaciones eran vagas. Cuando intentaba burlarme de su nueva dedicación, se desviaba con una risa o un beso rápido en mi mejilla. Y luego estaban las noches. Noches en las que la Casa de los Espejos permanecía en silencio y quieta, con las luces apagadas, pero Sofía se quedaba. La sorprendí una vez saliendo del laberinto después de horas, con el pelo ligeramente despeinado y las mejillas sonrojadas. «Solo estoy ordenando», dijo con voz ligera y aireada. Pero había algo en sus ojos, un parpadeo, como una vela atrapada en una corriente de aire repentina, que me dejó inquieto. Al principio, lo atribuí al cansancio. El carnaval era exigente y habíamos estado trabajando muchas horas. Pero entonces, encontré la botella de champán. Estaba escondida en una de las esquinas con espejos, el cristal brillaba tenuemente bajo las luces tenues. Junto a ella había dos copas, una todavía medio llena. El aroma de la bebida burbujeante flotaba en el aire, tenue y dulce, mezclándose con el olor de la solución de limpieza. Se me oprimió el pecho, como si una mano invisible lo apretara mientras observaba la escena. Las preguntas inundaron mi mente, cada una más dolorosa que la anterior. ¿Con quién estaba? ¿Era uno de los trabajadores? Pensé en Miguel, el joven mecánico que había estado arreglando el carrusel, siempre sonriente y rápido con una broma. O tal vez era Víctor, el vendedor cuya admiración por Sofía apenas estaba velada. Cada interacción que tenía con ellos ahora se sentía como una pieza de un rompecabezas que no podía ubicar, una instantánea borrosa en una historia que no quería leer. Aún así, no me atreví a confrontarla. Todavía no. Los susurros de duda eran solo eso, susurros, tenues y esquivos. Decidí esperar, observar. Fue entonces cuando recordé las cámaras de seguridad. Una noche, cuando el recinto ferial estaba desierto, me senté en la pequeña sala de seguridad, con los monitores emitiendo un brillo inquietante. Mi corazón latía con fuerza mientras me desplazaba por las imágenes, con el dedo temblando sobre el botón de avance rápido. Y entonces lo vi, Sofía, de pie en la Casa de los Espejos, con su reflejo multiplicado 1000 veces. No estaba sola. Al principio, la figura a su lado era solo una sombra, indistinta y fantasmal. Pero entonces salió a la luz y se me cortó la respiración. No era Miguel ni Víctor. No era nadie que yo conociera. Era un hombre que parecía salido de otra vida, con el rostro delgado y afilado, sus movimientos seguros, casi íntimos. Pero lo que me sacudió hasta lo más profundo fue la expresión de Sofía, suave, tierna, como la mujer de la que me había enamorado hacía tantos años. Puse en pausa el video, con las manos temblorosas. ¿Quién era él? ¿Y por qué me parecía haberlo visto antes? La respuesta llegó en fragmentos, recuerdos de un tiempo que había enterrado profundamente. Ramón. El nombre atravesó mi mente como una espada. El primer marido de Sofía.
Dado que había susurrado en los primeros días de nuestro matrimonio, con la voz cargada de pesar y amargura. Él la había dejado, desaparecido sin dejar rastro. Muerto, dijo. Pero no estaba muerto. Estaba allí de pie, vivo y respirando, en mi casa de los espejos, mirando a mi esposa como si todavía le perteneciera. Mi mente corría, el suelo bajo mis pies se movía. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué quería? Y lo más importante, ¿qué sabía Sofía? Cerré el portátil, mi reflejo mirándome desde la pantalla oscura. Un hombre fracturado, como las imágenes distorsionadas en los espejos de fuera. Una parte de mí quería salir furiosa, exigir respuestas. Pero otra parte, la parte que todavía la amaba, que todavía quería creer, me contuvo. Mientras estaba sentado allí, con el leve sonido de la música de carnaval flotando en el aire, me di cuenta de algo escalofriante. No se trataba solo de Sofía y Ramón. Se trataba de algo más profundo, algo más oscuro. Podía sentirlo, una sombra acechando en el borde de mi mente, esperando para saltar. Mi mente, sin embargo, se agitaba sin descanso, reproduciendo las imágenes de seguridad en un bucle sin fin. Ramón. Vivo. Respirando. Estaba lo suficientemente cerca de Sofía como para que su reflejo se confundiera con el suyo en esos espejos malditos. Era como si el universo hubiera dado un vuelco repentino al guión de mi vida, y yo fuera el último en enterarme. Las preguntas me acuciaban, ¿por qué ahora? ¿Cómo pudo Sofía ocultarme esto? Y, lo más amargo, ¿era esta la primera vez o había habido otras? La botella de champán, las 2 copas, no fueron accidentes ni coincidencias. A la mañana siguiente, observé atentamente a Sofía mientras desayunábamos. Tenía la misma calidez informal de siempre, tarareando suavemente mientras daba la vuelta a las tortillas en la estufa. Carmen ya se había ido de casa, con sus libros de texto abandonados en la mesa de la cocina. Quizá me pase por el carnaval más tarde, dijo Sofía, como si nada fuera fuera de lo normal. Forcé una sonrisa, con la boca seca. ¿Otra noche hasta tarde en la casa de los espejos? Hizo una pausa, con la mano suspendida sobre la sartén durante un brevísimo segundo. Su risa llegó un poco demasiado rápido, un poco demasiado brillante. Ya te lo he dicho, Javier. Ese lugar necesita un mantenimiento constante. Asentí, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros el tiempo suficiente para que se sintiera incómoda. Cambió de postura y me dio la espalda, tarareando ahora más fuerte, como si pudiera ahogar la tensión en la habitación. Para cuando se fue al carnaval, ya había decidido lo que tenía que hacer. Llegué 1 hora más tarde, con pasos pesados por el camino de grava que conducía a la casa de los espejos. El carnaval estaba lleno de risas de niños y de lejanas melodías musicales, pero la visión del laberinto de espejos se alzaba ante mí como un espectro. Al acercarme, vi a Víctor, el vendedor, cargando cajas de suministros en un carro cercano. Víctor, llamé, manteniendo mi tono casual. Has estado trabajando estrechamente con Sofía últimamente, ¿verdad? Víctor se enderezó, limpiándose las manos en el delantal. Sí, señor. Ella ha estado ayudando con las entradas y a veces con los horarios. ¿Pasa algo? No, dije, aunque sentía como si mi pecho se estuviera hundiendo. Solo tengo curiosidad. Ella parece ocupada estos días. Víctor vaciló, su mirada se dirigió hacia la casa de los espejos. Pasa mucho tiempo allí. Pero Sofía es buena en lo que hace. La gente la adora. Las palabras fueron como un cuchillo en mi costado. Buena en lo que hace. ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién lo estaba haciendo? Di las gracias a Víctor y seguí hacia los espejos. Dentro, el aire era fresco y pesado, el silencio me oprimía. El laberinto se retorcía y giraba, los reflejos se deformaban y multiplicaban a mi alrededor. Mi propio rostro me miraba desde 100 ángulos, cada uno más distorsionado que el anterior. Volví a encontrar la botella de champán, escondida en el mismo rincón, aunque esta vez las copas habían desaparecido. Mis dedos se enroscaron alrededor del cuello de la copa, apretándola con fuerza. Fue entonces cuando oí pasos detrás de mí.
Al girarme bruscamente, vislumbré a Sofía en uno de los espejos. Estaba de pie en la entrada, con el rostro parcialmente oculto por los reflejos cambiantes. Por un momento, ninguno de los dos habló. Javier, dijo finalmente, con voz firme, pero con los ojos que delataban un destello de inquietud. ¿Qué haces aquí? Yo podría preguntarte lo mismo, repliqué, sosteniendo la botella de champán. Su rostro palideció. Eso es, lo que sobró de una promoción, dijo, con voz vacilante. Lo usamos para celebrar la inauguración. No me mientas, Sofía, dije, alzando la voz. Los espejos parecían amplificar la tensión, reflejando nuestras imágenes fracturadas como una acusación interminable. ¿Quién es él? Sus labios se abrieron, pero no salieron palabras. Apartó la mirada, dirigiéndola a uno de los espejos como si buscara una salida. Me acerqué, con el corazón latiendo con fuerza. Dime la verdad. Antes de que pudiera responder, la puerta de la casa de los espejos se abrió con un chirrido. El sonido resonó, asustándonos a ambos. Una figura entró y se me hizo un nudo en el estómago. Era Carmen. ¿Papá? Dijo con voz insegura. ¿Qué pasa? Sofía se volvió hacia ella, con el rostro enmascarado por una calma forzada. Nada, mi amor. Ve a esperar fuera. Tu padre y yo estamos hablando. Pero Carmen no se movió. Sus ojos se movieron entre nosotros, fijándose en la botella de champán que tenía en la mano, en la tensión en el aire. ¿Esto es por los espejos?, preguntó de repente, con un tono más agudo. ¿Por el hombre que sigue viniendo a ver a mamá aquí? El mundo pareció tambalearse. ¿Qué sabes de esto, Carmen?, exigí, con la voz temblorosa. Ella dudó, luego cruzó los brazos. Lo he visto. Pensé que lo sabías. El rostro de Sofía se arrugó, su compostura se hizo añicos. Carmen, por favor. No lo hagas. ¿No hacer qué, mamá? Replicó Carmen, con amargura en la voz. ¿Decirle la verdad? Se merece saberlo. Carmen, dije, acercándome, con la voz más suave ahora. ¿Quién es él? Por un momento, me miró como si estuviera decidiendo si hablar. Finalmente, dijo, se llama Ramón. El nombre me golpeó como un martillo. Los hombros de Sofía se hundieron y se cubrió el rostro con las manos. ¿Lo sabías?, dije, volviéndome hacia Sofía. ¿Sabías que estaba vivo y le dejaste venir aquí? ¿Por qué? ¿Qué quiere? Su voz estaba amortiguada por las manos, pero capté las palabras que me helaron la sangre. No está aquí por mí. Está aquí por ti. El aire en el laberinto de repente se sintió demasiado denso para respirar. Di un paso atrás, mi reflejo se fragmentaba a mi alrededor. Las palabras de Sofía resonaban en mis oídos, cada una de ellas como una daga que se hundía más profundamente. ¿Para mí? ¿Qué significaba eso? Las sombras en los espejos parecían acercarse, los reflejos se deformaban en formas grotescas. En algún lugar de mi interior, sabía que esto era solo el comienzo. El regreso de Ramón no era solo una obsesión del pasado de Sofía, era una amenaza para todo lo que había construido, todo lo que apreciaba. El silencio que siguió a las palabras de Sofía fue ensordecedor. No está aquí por mí. Está aquí por ti. Sentí el peso de sus palabras sobre mí como un sudario, presionándome hasta que me pareció que los propios espejos se estaban acercando. La casa de los espejos ya no era solo un laberinto de cristal, era una trampa, cada reflejo se deformaba en algo grotesco, algo que no reconocía. Sofía estaba allí de pie, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho y la mirada fija en el suelo. Carmen, por otro lado, estaba rígida, con la mirada lanzando dardos entre nosotras con una intensidad que me erizaba la piel. Sabía más de lo que decía, lo podía sentir en el ambiente, agudo y eléctrico. Explícate, dije con voz baja pero firme. Sofía miró a Carmen y luego a mí. Le temblaron los labios al abrir la boca, pero no salió ninguna palabra. Explícate, repetí, esta vez más alto. Mi voz resonó, rebotando en las paredes, convirtiéndose en una cacofonía de acusaciones.
Él, me está chantajeando, dijo finalmente Sofía, con una voz apenas por encima de un susurro. Se me oprimió el pecho. ¿Chantaje? ¿Con qué? Ella vaciló, sus manos se aferraron a sus brazos como si pudiera protegerse del peso de la verdad. Es complicado, Javier. ¿Complicado? Espeté, con la frustración a punto de estallar. Has estado saliendo a escondidas con un hombre que decías que estaba muerto. Me has estado mintiendo a mí, a nuestra familia, y dices que es complicado. Empieza a hablar, Sofía. Ahora. Sus hombros se hundieron y se dejó caer en el banco más cercano, con la cabeza entre las manos. Hace años, antes de conocerte, Ramón y yo estábamos metidos en algo. Algo que creía enterrado. ¿Qué tipo de algo? Exigí, aunque ya sabía que no me gustaría la respuesta. Respiró hondo y su voz tembló mientras hablaba. Él, era un ladrón, Javier. Y durante un tiempo, yo, le ayudé. Se me revolvió el estómago. La mujer a la que había amado durante tantos años, la madre de mi hijo, había estado involucrada en algo criminal. ¿Qué hiciste? Pregunté con voz tensa. Ella negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. Ahora ya no importa. Lo que importa es que él tiene pruebas, pruebas que podrían destruirlo todo. Y ha amenazado con usarlas a menos que le dé lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Ella me miró, con los ojos llenos de una mezcla de miedo y vergüenza. Dinero. Y acceso al carnaval. El carnaval. Por supuesto. Era mi orgullo, mi legado, el trabajo de mi vida. Y ahora, Ramón quería colarse en él, utilizarlo para su propio beneficio. ¿Por qué no acudiste a mí?, pregunté, con la voz más suave ahora, aunque la ira aún hervía bajo la superficie. ¿Por qué le dejaste hacerte esto? Pensé que podría manejarlo, dijo ella, con la voz quebrada. Pensé que si lo mantenía alejado de ti, de Carmen, podría hacer que desapareciera. Pero me equivoqué. Antes de que pudiera responder, Carmen dio un paso adelante, con los brazos cruzados sobre el pecho. No se trata solo de mamá, dijo, con voz aguda. Yo también lo he estado ayudando. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. ¿Qué? Ella levantó la barbilla, desafiante a pesar de la culpa que brillaba en sus ojos. Yo, sentí que no te importaba, papá. Siempre estás tan ocupado con el carnaval, con tu legado. Ramón me escuchaba. Me hacía sentir que yo importaba. La miré fijamente, la ira brotando de nuevo. Carmen, te está utilizando. ¿No lo ves? Ella se encogió de hombros, pero su bravuconería flaqueó. Quizá. Pero él no se equivoca. Has estado tan absorta en tu propio mundo que ni siquiera te diste cuenta de cuando las cosas empezaron a desmoronarse. Las palabras me dolieron, pero no podía negar que había algo de verdad en ellas. Me había lanzado al carnaval, usándolo como escudo contra mis propios miedos e inseguridades. Pero ahora, ese escudo se había hecho añicos, y las consecuencias eran devastadoras. Me volví hacia Sofía. Esto se acaba ahora, dije con firmeza. No más mentiras. No más secretos. Vamos a lidiar con esto juntos, como una familia. Pero Sofía negó con la cabeza, con una expresión de pura derrota. No es tan sencillo, Javier. Ramón no solo quiere dinero. Quiere venganza. ¿Venganza por qué? Por lo que pasó la noche que desapareció, dijo con voz apenas audible. El aire pareció quedarse quieto, el peso de sus palabras se posó sobre nosotros como una niebla espesa. No sabía a qué se refería, pero sabía que tenía que averiguarlo. Aquella noche, después de que Sofía y Carmen se hubieran ido a la cama, me senté en la oficina de seguridad y me quedé mirando la pantalla. Abrí las imágenes más recientes de la Casa de los Espejos, con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa, que me ayudara a entender el desastre en el que se había convertido mi vida. Y ahí estaba. Ramón, entrando en la Casa de los Espejos con Carmen a su lado. Los dos hablaban en voz baja, sus reflejos bailando a su alrededor como sombras.
Entonces, sin previo aviso, Ramón metió la mano en su chaqueta y sacó un pequeño libro encuadernado en cuero. Se lo entregó a Carmen, quien hojeó las páginas antes de guardarlo en su bolso. Puse la grabación en pausa, con la mente acelerada. ¿Qué había en ese libro? ¿Por qué era tan importante? Las preguntas se arremolinaban en mi cabeza mientras me reclinaba en la silla, el peso de la situación presionándome. Ramón no era solo un fantasma del pasado de Sofía, era una amenaza para todo lo que apreciaba. Y si no actuaba pronto, podría perderlo todo. Decidí enfrentarme a Ramón directamente. No sabía cómo ni dónde, pero sabía que no podía esperar a que volviera a atacar. A la mañana siguiente, le pregunté a Víctor si había visto a Ramón por ahí. Sí, dijo, asintiendo. Ha estado merodeando cerca de la entrada trasera. Parece que está vigilando. Gracias, Víctor. Mientras me dirigía a la parte trasera de la feria, el corazón me latía con fuerza en el pecho. El aire estaba cargado del aroma de la comida frita y el algodón de azúcar, pero no sirvió de mucho para calmar mis nervios. Cuando por fin vi a Ramón, estaba apoyado contra un poste, con los brazos cruzados mientras observaba la feria con expresión de suficiencia. Ramón, lo llamé, con voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. Se dio la vuelta y su rostro se iluminó con una sonrisa pícara. Javier. Me preguntaba cuándo aparecerías. Nos miramos fijamente durante un largo momento, la tensión crepitaba entre nosotros como la electricidad. Tienes que irte, dije con voz firme. Sea lo que estés planeando, termina aquí. Él se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. ¿Crees que puedes decirme que me vaya y desapareceré? No es tan sencillo, amigo. Entonces simplifícalo, le respondí. Su sonrisa se desvaneció, sus ojos se entrecerraron. Cuidado, Javier. No querrás empeorar las cosas para ti, ni para Sofía y Carmen. La mención de sus nombres me hizo hervir la sangre. No puedes usarlos en mi contra. Oh, pero ya lo he hecho, dijo, con una voz llena de malicia. En ese momento, me di cuenta de algo, Ramón no era solo un hombre del pasado de Sofía. Era un depredador, y no iba a parar hasta que me hubiera quitado todo. Pero yo no iba a dejar que eso sucediera. La sonrisa de Ramón era de esas que dan ganas de quitarle a alguien de la cara. No era solo petulancia, era burla, un desafío. Su confianza no estaba fuera de lugar, tenía la ventaja y lo sabía. Pero no me conocía. No realmente. ¿Crees que esto es un juego?, pregunté, acercándome. Mis puños se apretaron contra mis costados, pero me obligué a mantener la calma. Ramón no se inmutó. En todo caso, su sonrisa se amplió. No, Javier. No es un juego. Son negocios. Tú, más que nadie, deberías apreciarlo. ¿Chantajear a mi esposa, manipular a mi hija y escabullirte en mi carnaval? Eso no son negocios, es cobardía. El golpe no lo desconcertó. En todo caso, parecía divertido. Di lo que quieras. Pero no finjamos que eres inocente en todo esto. No eres precisamente un santo, ¿verdad? ¿De qué diablos estás hablando? Se apoyó en el poste de madera, cruzando los brazos. Construiste este carnaval con sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Pero no todo fue tuyo. Sofía lo sabe. Carmen lo sabe. Y pronto, todos los demás también lo sabrán, a menos que te portes bien. Las palabras flotaban en el aire, llenas de amenaza. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía dejar que viera lo mucho que me afectaban sus palabras. Di un paso más hacia él, con voz baja y firme. Puedes intentar tergiversar la verdad todo lo que quieras, pero no dejaré que destruyas a mi familia. Sea lo que estés planeando, termina aquí. Él se rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Oh, Javier. Sigues creyendo que tienes el control. Es adorable. Sentí que los músculos de mi mandíbula se tensaban mientras luchaba contra las ganas de arremeter. Este hombre había entrado en mi vida como una tormenta, destrozando todo lo que había construido con tanto esfuerzo. Pero no iba a dejar que ganara.
¿Por qué no te vas?, dije con voz dura. Vuelve al agujero del que saliste a rastras. Este no es tu sitio. Su sonrisa se desvaneció, sustituida por una mirada fría y calculadora. Tienes razón. Este no es mi sitio. Pero tú tampoco. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se alejó, dejándome allí de pie, hirviendo de rabia. Esa noche, me encontré de nuevo en la casa de los espejos. El carnaval estaba cerrado, las luces estaban atenuadas y el aire estaba cargado de una inquietante quietud. Mi propio reflejo me miraba desde 100 ángulos, cada uno más distorsionado que el anterior. No podía quitarme de la cabeza las palabras de Ramón. ¿Qué quería decir con que Sofía y Carmen sabían algo sobre mí? ¿Y qué había en ese libro encuadernado en cuero que le había dado a Carmen? A medida que me adentraba en el laberinto, sentí una extraña sensación de inquietud, como si las paredes se estuvieran cerrando a mi alrededor. Mis pasos resonaban en el espacio vacío, el sonido rebotaba en el cristal. Fue entonces cuando lo vi. Un trozo de papel, doblado cuidadosamente y metido en la esquina de uno de los espejos. Lo alcancé, mis dedos temblaban mientras lo desdoblaba. Era una fotografía. Los bordes estaban desgastados, los colores desvaídos, pero la imagen era lo suficientemente clara. Era una versión más joven de mí, de pie junto a un hombre que no reconocí. Al fondo había una caravana, una de las viejas que solíamos alquilar cuando el carnaval acababa de empezar. En el reverso de la fotografía estaba escrita una sola palabra, Rastrojo. El nombre me golpeó como una bofetada en la cara. Era un lugar en el que no había pensado en años, un pueblo pequeño y olvidado donde había montado el carnaval por primera vez. En aquel entonces, no había mucho más que un puñado de atracciones y algunos puestos de comida. Pero también era el lugar donde había sucedido algo, algo que había enterrado profundamente, esperando que nunca resurgiera. Me metí la fotografía en el bolsillo, con la mente acelerada. Si Ramón sabía lo de Rastrojo, entonces sabía más de lo que pensaba. A la mañana siguiente, me enfrenté a Carmen. Estaba en su habitación, navegando por su teléfono, con una expresión de indiferencia ensayada. Pero cuando entré, levantó la vista y entrecerró los ojos. ¿Qué?, preguntó, con tono defensivo. Saqué la fotografía de mi bolsillo y la sostuve en alto. ¿De dónde la ha sacado? Abrió mucho los ojos por una fracción de segundo antes de controlar su expresión. No lo sé. No me mientas, Carmen. Esto no es un juego. Se puso de pie y cruzó los brazos. ¿Por qué te importa? Nos has estado mintiendo durante años. ¿Por qué debería confiar en ti? La acusación me dolió, pero no lo dejé ver. ¿De qué estás hablando? Ella dudó, y luego dijo, Ramón me lo contó todo. Lo de Rastrojo. Lo que hiciste. ¿Y le crees? Ella no respondió, su silencio lo decía todo. Carmen, escúchame, dije, suavizando la voz. Lo que sea que te haya dicho, lo está tergiversando para que se adapte a su propia agenda. No le importas tú ni tu madre. Te está utilizando para llegar a mí. Quizá, dijo ella, con voz temblorosa. Pero quizá tenga razón. Quizá no seas el hombre que creía que eras. Sus palabras me afectaron más de lo que esperaba. Di un paso atrás, con el corazón encogido. Carmen, te quiero. Siempre he hecho todo lo posible para protegerte a ti y a tu madre. Por favor, no dejes que te envenene contra mí. Ella apartó la mirada, con una expresión de conflicto. Ya no sé qué creer. Quería acercarme a ella, tomarla en mis brazos y decirle que todo iría bien. Pero no podía, no todavía. No hasta que hubiera acabado con Ramón. Más tarde ese día, conduje hasta Rastrojo. El camino era largo y sinuoso, el paisaje árido y desolado. Los recuerdos volvieron a mí a medida que me acercaba al pueblo, el olor a polvo, el sonido de las risas que resonaban en las atracciones de feria, la sensación de posibilidad que una vez había llenado el aire. Pero esos recuerdos estaban teñidos de oscuridad. Rastrojo era el lugar donde todo había salido mal. Aparqué cerca del antiguo parque de caravanas y salí del coche, con el viento seco y caliente azotándome la cara.
Las caravanas seguían allí, oxidadas y desgastadas por el tiempo. Mientras caminaba por el parque, sentí que una sensación de inquietud se apoderaba de mí. Era como si los fantasmas del pasado estuvieran observando, con sus ojos cargados de juicio. Y entonces lo vi, una figura de pie cerca de una de las caravanas. Ramón. Se volvió cuando me acerqué, con su sonrisa tan exasperante como siempre. Bienvenido de nuevo, Javier. ¿Cuánto tiempo sin verte? Me detuve a unos metros de distancia, con los puños apretados a los lados. ¿Qué quieres, Ramón? ¿Por qué haces esto? Se encogió de hombros, con expresión indiferente. Ya te lo dije. No es personal, son negocios. No me vengas con esas tonterías. Esto es personal, y lo sabes. Su sonrisa se desvaneció y, por primera vez, vi un destello de ira en sus ojos. Me lo quitaste todo, Javier. Mi vida, mi futuro, mi familia. Y ahora, lo estoy recuperando. Lo miré fijamente, dándole vueltas a sus palabras. No se trataba solo de chantaje o dinero. Se trataba de venganza. Allí de pie, a la sombra de aquella caravana oxidada, me di cuenta de que no se trataba solo de Sofía o Carmen. No se trataba de dinero ni de chantaje. Era un ajuste de cuentas, una tormenta que se gestaba a partir de secretos enterrados durante demasiado tiempo y heridas que se habían dejado pudrir. Y ahora, todo se derrumbaba sobre mí. Apreté los puños, obligándome a mirarlo a los ojos. ¿Crees que puedes venir aquí y reescribir la historia? ¿Retorcer la verdad para adaptarla a tu venganza? Pase lo que pase en el pasado, Ramón, se acabó. Deja que permanezca enterrado. ¿Enterrado? Su risa fue aguda y amarga. Para ti, tal vez. Pero no para mí. No para la gente a la que pisoteaste para construir tu pequeño imperio de carnaval. Se me revolvió el estómago, los recuerdos se agitaron como una bestia inquieta. En los primeros tiempos, cuando el carnaval no era más que un sueño y un montón de deudas, tomé decisiones difíciles. Se hicieron tratos, se hicieron compromisos. Ramón había sido parte de ese mundo, cuando ambos estábamos hambrientos y desesperados. Pero nunca imaginé que esas decisiones volverían para atormentarme así. Sea cual sea el rencor que guardas, no te da derecho a manipular a mi mujer y a mi hija, dije con voz tensa de rabia. Ah, ahórrate el acto de justicia, escupió Ramón, y su sonrisa se desvaneció. ¿Crees que eres el héroe de esta historia, verdad? El hombre que se hizo a sí mismo y que construyó algo de la nada. Pero yo sé la verdad, Javier. Y pronto, todos los demás también la sabrán. Di un paso más hacia él, la tensión entre nosotros crepitaba como electricidad estática. Si les haces daño a ellas, a Sofía o a Carmen, te juro que... ¿Qué? Interrumpió Ramón, con tono burlón. ¿Me golpearás? ¿Me convertirás en el villano? Acéptalo, Javier. Ya has perdido. La necesidad de abalanzarme sobre él era casi irresistible, pero me obligué a contenerme. No era el momento. No aquí, no así. En su lugar, me di la vuelta y me alejé, con los hombros rígidos por el esfuerzo que me costó contenerme. Pero cuando llegué a mi coche, volví a oír su voz, burlándose de mí. Disfruta del viaje a casa, amigo. Puede que sea tu último viaje tranquilo. Cerré la puerta de golpe y me fui, con la carretera seca y agrietada extendiéndose interminablemente ante mí. Cuando volví al carnaval, el ambiente estaba cargado de tensión. Sofía me estaba esperando cerca del tío Vivo, con los brazos cruzados y una expresión cautelosa. Parecía haber envejecido 10 años desde la mañana, su habitual calidez había sido sustituida por un agotamiento quebradizo. ¿Dónde has estado? Preguntó con voz tensa. En Rastrojo, respondí, observando atentamente su reacción. Abrió los ojos como platos y dio un paso atrás, como si la palabra en sí misma la hubiera sorprendido. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, Javier? Ramón, dije simplemente. No está aquí solo para atormentarte. Está aquí para destruirme. Ella apartó la mirada, retorciéndose las manos nerviosamente. No lo sabía.
Pensé. Pensé que solo se trataba del pasado. De nosotros. Pues no, espeté, con la frustración a punto de estallar. Ha estado alimentando a Carmen con mentiras, poniéndola en mi contra. Y ahora está desenterrando cosas que preferiría mantener enterradas. ¿Qué cosas?, preguntó ella, con la voz apenas por encima de un susurro. Dudé, con el peso de mis propios secretos presionándome. Cosas de los primeros días del carnaval. Decisiones que tomé. Gente en la que confiaba. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero las apartó parpadeando, apretando la mandíbula. Javier, si hay algo que necesito saber, ahora es el momento de decírmelo. Antes de que pudiera responder, apareció Carmen, con el rostro en una mezcla de desafío e inquietud. ¿Qué está pasando?, exigió, con la mirada pasando de uno a otro. Nada de lo que tengas que preocuparte, dije, tratando de mantener un tono uniforme. No me mientas, replicó. No soy una niña, papá. Merezco saber la verdad. La verdad. La palabra se sintió como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. ¿Cuánto podía decirle? ¿Cuánto podía revelar sin romper la poca confianza que quedaba? Pero antes de que pudiera decidir, estalló una conmoción cerca de la puerta principal. Gritos y pasos apresurados resonaron por todo el recinto del carnaval, atrayendo nuestra atención. ¿Y ahora qué?, murmuré, dirigiéndome ya hacia el ruido. Cuando llegué a la puerta, vi a un grupo de trabajadores reunidos alrededor de Víctor, que se agarraba el brazo y hacía muecas de dolor. ¿Qué ha pasado?, pregunté, abriéndome paso entre la multitud. Ramón, dijo Víctor con los dientes apretados. Apareció y empezó a hacer preguntas. Cuando le dije que se fuera, se puso violento. Una oleada de ira me recorrió. ¿Dónde está ahora? Víctor negó con la cabeza. Se fue, pero dijo que volvería. Dijo que todos pagaríamos si no cooperábamos. Apreté los puños, la rabia burbujeaba peligrosamente cerca de la superficie. Ya está, dije con voz baja y fría. Ya he tenido suficiente. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Sofía con voz entrecortada por el miedo. Lo que sea necesario, respondí, y las palabras salieron más tajantes de lo que pretendía. Más tarde esa noche, esperé en la Casa de los Espejos. El carnaval estaba oscuro y silencioso, la única luz provenía del tenue resplandor de la luna que se filtraba a través de las ventanas. Los espejos reflejaban las sombras, convirtiendo el espacio en un laberinto de formas parpadeantes y figuras distorsionadas. Tenía un plan, o al menos el comienzo de uno. Ramón quería exponerme, arruinar mi nombre y mi legado. Pero no iba a dejarle. Me enfrentaría a él en mis términos, en mi espacio, y pondría fin a esto de una vez por todas. Los minutos pasaban, cada uno se alargaba hasta la eternidad. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, la anticipación era casi insoportable. Y entonces lo oí, el leve sonido de pasos, lentos y deliberados, resonando por el laberinto. Javier, llamó Ramón, con voz cantarina y burlona. Sabía que estarías aquí. Este lugar te va bien, lleno de humo y espejos, como tu vida. Salí de detrás de uno de los espejos, y mi reflejo se multiplicó a nuestro alrededor. Ya basta de juegos, Ramón. Esto se acaba ahora. Sonrió, y la tenue luz reflejó los ángulos agudos de su rostro. Oh, estoy de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿quién va a ganar? Dimos vueltas uno alrededor del otro, y nuestros reflejos nos seguían como sombras fantasmales. La tensión crepitaba en el aire, densa y sofocante. ¿Crees que puedes volver a mi vida y destrozarla?, le pregunté. ¿Crees que voy a dejar que te quedes con todo por lo que he trabajado? No has trabajado para conseguirlo, replicó con voz venenosa. Lo has robado. Construiste tu imperio sobre mentiras y traiciones, y ahora es el momento de pagar el precio. Di un paso más hacia él, con la ira a punto de estallar. Eres un parásito, Ramón. Te aprovechas de los demás porque eres demasiado débil para construir algo por ti mismo. Su sonrisa desapareció, sustituida por una mirada de pura furia. Cuidado, Javier.
No querrás llevarme demasiado lejos. Creo que sí, dije, con voz firme a pesar de la tormenta que rugía dentro de mí. La casa de los espejos parecía estar viva esa noche, cada superficie reflejaba la tormenta que se avecinaba entre Ramón y yo. Nuestros reflejos distorsionados danzaban y parpadeaban, multiplicando nuestros movimientos y amplificando la tensión. El aire era pesado, denso por el peso de demasiados secretos, demasiadas mentiras. La expresión de Ramón era una máscara de furia, la sonrisa burlona de antes ahora reemplazada por algo más oscuro, algo peligroso. Mi propia ira reflejaba la suya, cada gramo de autocontrol que había reunido amenazaba con quebrarse bajo la presión. Te has pasado años convenciéndote de que eres el bueno, ¿verdad? Dijo Ramón, con voz aguda, resonando en el laberinto. Pero en el fondo, sabes la verdad. No eres mejor que yo. Ahí es donde te equivocas, repliqué. Puede que haya cometido errores, pero no destruí vidas por deporte. No salí arrastrándome de las sombras, manipulando y mintiendo, solo para ajustar cuentas. Se rió con un sonido amargo y hueco. ¿Cuentas? ¿Llamas cuentas a lo que me hiciste? Me dejaste por muerto, Javier. Te fuiste sin pensarlo 2 veces, mientras yo lo perdía todo. ¿Y ahora crees que puedes quedarte ahí y sermonearme sobre lo que está bien y lo que está mal? Sus palabras me tocaron la fibra sensible. Los recuerdos del pasado, los primeros días desesperados del carnaval, surgieron de golpe, recuerdos que había enterrado tan profundamente que casi me había convencido de que no existían. Ramón no se equivocaba en todo. Hubo un tiempo en el que hice lo que creí que tenía que hacer, cuando la supervivencia pesaba más que la moralidad. Pero eso no justificaba lo que estaba haciendo ahora. No le daba derecho a arrastrar a Sofía, a Carmen y a mí a su venganza. Esto no tiene que ver con el pasado, dije, con voz firme a pesar de la confusión que me agitaba por dentro. Tiene que ver contigo. Has dejado que tu amargura te consuma y ahora intentas arrastrarnos a todos contigo. Pero no te lo permitiré. Su expresión se endureció, sus ojos se entrecerraron. No tienes elección, Javier. La verdad saldrá a la luz, te guste o no, y cuando lo haga, todo lo que has construido se derrumbará. Se acercó, sus movimientos eran deliberados, su presencia asfixiante. Podía sentir la rabia que irradiaba, una tormenta apenas contenida. Mi propia ira se reflejaba en la suya, mis puños se cerraron, mi respiración se hizo entrecortada y superficial. Y entonces sucedió. Fue como si se rompiera un dique, años de tensión, traición y palabras no dichas finalmente se desbordaron. Ramón se abalanzó sobre mí, moviendo los puños, con la voz rugiendo de furia. Apenas tuve tiempo de reaccionar, levantando los brazos para bloquear el golpe. Los espejos que nos rodeaban se hicieron añicos con el impacto, y los fragmentos de cristal llovieron como estrellas dentadas. El sonido era ensordecedor, una cacofonía de destrucción que resonó por todo el laberinto. Luchamos, nuestros movimientos eran torpes y alimentados por la emoción en estado puro. Cada puñetazo, cada empujón, era una salida para años de dolor y resentimiento. El cristal bajo nuestros pies crujía con cada paso, los reflejos a nuestro alrededor se fracturaban y distorsionaban. Basta, la voz de Sofía atravesó el caos, aguda y desesperada. Me di la vuelta, aflojando mi agarre sobre Ramón por un momento. Sofía estaba de pie en la entrada, con el rostro pálido y los ojos muy abiertos de miedo. Detrás de ella, Carmen se demoraba, con una expresión que era una mezcla de conmoción y desafío. «Fuera de aquí», grité con voz ronca. «No», dijo Sofía, acercándose. «Esto termina ahora». Los dos. Ramón aprovechó mi distracción y me empujó hacia atrás. Tropecé y mi hombro chocó con uno de los pocos espejos intactos. El dolor me atravesó, pero no me importó. Me concentré en él. «Escúchala», dije con voz baja pero firme. «Vete, Ramón. No tienes por qué hacer esto». Se rió de nuevo, pero esta vez no había humor en su risa. ¿Irme? ¿Después de todo lo que me has quitado? Ni hablar. Sofía se interpuso entre nosotros, con las manos en alto. Ramón, para. Por favor.
No tienes que destruirlo para conseguir lo que quieres. ¿Lo que quiero? La voz de Ramón se quebró, su ira se desbordó en algo casi lamentable. Lo que quería era una vida, un futuro. Pero me lo robaron. Y ahora, me quedaré con lo que queda. Por un momento, la habitación quedó en silencio, el único sonido era el leve zumbido de las luces del carnaval en el exterior. Entonces, en voz baja, Sofía dijo, no te lo robaron, Ramón. Lo perdiste. Lo perdiste por tus decisiones, al igual que yo tomé las mías. Y arrastrar a Javier a esto no arreglará nada. Sus palabras parecieron atravesarlo, su expresión parpadeando con incertidumbre. Miró a Carmen, que lo observaba con ojos cautelosos, y luego volvió a mirarme. ¿Crees que voy a dejar pasar esto? Preguntó, con la voz más tranquila ahora, pero aún llena de ira. No, dije, dando un paso adelante. Pero dejarás este carnaval y a mi familia fuera de esto. Lo que sea que tengas contra mí, lo arreglaremos. Solo tú y yo. Durante un largo momento, no dijo nada, su mirada se movía entre nosotros. Luego, con un suspiro que parecía desinflarlo, asintió. Bien. ¿Quieres arreglar esto? Lo arreglaremos. Pero no creas que esto ha terminado, Javier. Ni mucho menos. Se dio la vuelta y se alejó, sus pasos crujiendo sobre los cristales rotos. Sofía dejó escapar un respiro tembloroso, sus manos temblaban mientras las bajaba. Me volví hacia ella, mi propio cuerpo temblando por la adrenalina. ¿Estás bien? Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Pensé que te iba a perder, susurró. Carmen se acercó, con los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho. ¿Se ha acabado? Vacilé, mirando los espejos rotos que nos rodeaban. Aún no, dije. Pero lo será. Esa noche, me senté solo en la sala de seguridad, viendo las imágenes de la casa de los espejos. La confrontación se desarrollaba en la pantalla, cada detalle capturado con total claridad. Era un recordatorio de lo cerca que había estado de perderlo todo. Pero también me recordó por lo que aún tenía que luchar. Sofía se unió a mí después de un rato, con una presencia tranquila pero reconfortante. No dijo nada, solo puso una mano en mi hombro, su toque me hizo sentir más conectada con la realidad. Saldremos de esta, dijo suavemente. Asentí con la cabeza, con la mirada fija en la pantalla. Lo sé. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, lo creí.